La celebración del Día del Agricultor en la Argentina debe su fecha al primer hecho significativo de la expansión agrícola en las tierras del Plata, la radicación organizada de un asentamiento de inmigrantes que dio lugar al surgimiento de la primera colonia. Corría el año 1856 cuando la provincia de Santa Fe inaugura, con el gobernador don Domingo Crespo, un contrato de colonización, por el cual se comprometía a traer 1000 familias de agricultores para radicarse en dicha provincia. El gobierno local otorgaba a cada una de estas familias 33 hectáreas de tierra, implementos de labor, animales y semillas. De esta forma, tiempo después arribaron los primeros agricultores y el 8 de septiembre de ese 1856 nace la primera colonia agrícola argentina, Esperanza. Su nombre conjuga el anhelo y el fervor de esos inmigrantes que traen el vigor en sus brazos y el ardor en sus espíritus de trabajo. Así, a 50 kilómetros al noroeste de la capital santafesina, surgió la plantación que otorgó vital impulso a nuestra precaria agricultura. Tiempo después, las primeras cosechas dijeron del esfuerzo premiado por la tierra feraz. Y el pan fue en la campaña el testimonio del trabajo y del desvelo de quienes, en Esperanza, cimentaron el origen de nuestra riqueza agrícola. Quien ha mordido la tierra conserva siempre el sabor entre sus dientes. Y entonces lo que se mordía aquello con esos arados, con esos caballos, con la quema de los rastrojos. ¿Para qué era la quema? La quema era para poder arar, porque los trigos eran unos trigos así. Y lo único que se hacía era más paja que grano. En la actualidad, una de las actividades más rentables de la economía argentina gira alrededor de la producción agropecuaria. A principios del siglo XX, la Argentina fue el granero del mundo y en las últimas décadas, luego de la revolución tecnológica, ha ido recuperando un lugar preponderante entre los países productores y exportadores de alimentos. Las condiciones climáticas, los recursos naturales y el aporte cultural de las diferentes corrientes migratorias que poblaron el país le han dado al sector rural argentino características propias que lo distinguen de otras naciones. Fue Federación Agraria el que más empezó, como el Grito de Alcorta. Todo ese núcleo de gente se fundó este Día del Agricultor como un sistema de homenaje o de lo que vos pudieras ponerle, pero que en general en la siembra directa no fue ligado a la siembra directa. La agricultura se convirtió en elemento clave de la economía nacional e impulsó profundas transformaciones sociales. Si bien no constituye la fracción mayoritaria del Producto Bruto Interno, hace una contribución decisiva a la balanza comercial, lo mismo que a las cuentas fiscales por los impuestos aplicados a las exportaciones. La discriminación en contra del sector agropecuario está en el corazón de las políticas distribucionistas. En el contexto internacional, la Argentina es líder mundial en producción y exportación de distintos tipos de agroalimentos. La tarea del agricultor es por demás compleja: alimentar al mundo, cuidar del ambiente, proveer de alimentos poco costosos y mantenerse en el negocio. Un desafío que tiene una larga historia. Los orígenes de la agricultura se remontan a 10.000 años, como una de las actividades que más ayudó al hombre a encauzarse hacia la civilización, ya que sin ella no podía sostener un asentamiento estable. Hasta entonces, la búsqueda del alimento obligaba una vida errante. Antiguamente, los agricultores abrían el suelo con varillas de excavar en preparación para la plantación. Hacia el año 3500 a.C., los egipcios crearon un implemento de madera con forma de hoz, a la que anexaban una hoja de hierro para abrir surcos en el suelo, artefacto que luego era enganchado a un buey. Al carecer de útiles de metal, las primeras plantaciones eran muy rudimentarias. Los asadores primitivos eran de piedra con mangos de madera. El indio americano se valía de un largo palo puntiagudo para enterrar los granos de maíz.
Hacia el siglo XIX, plantar el maíz, por ejemplo, era una labor muy dura. El productor abría un hoyo en la tierra con su azada, ponía las semillas en el hoyo y volvía a cerrarlo. A principios del siglo XVIII, Jethro Tull, un abogado de Inglaterra, inventó una perforadora mecánica para la plantación. Su artefacto tenía una muesca en la hoja para escardar más fácilmente y a una profundidad uniforme. Segar es una actividad hecha desde la antigüedad. Los granjeros utilizaban cuchillos de sílice para segar las cosechas, y esto fue evolucionando hasta una hoz curvada, que se usaba para separar el grano del tallo, elemento que con el correr del tiempo evolucionó en la guadaña. Más adelante se le anexaron gavillas a la guadaña para recoger el trigo, incrementando la productividad. Otra persona iba detrás y manualmente juntaba el trigo, colocándolo en los tamices para ser trillado. Este básico trabajo permaneció así por miles de años. A lo largo de la historia, las prácticas de cultivo experimentaron igualmente un extraordinario proceso innovador. El uso del arado y del laboreo continuo del suelo fue definido, aceptado y transmitido de generación en generación como la técnica más adecuada para el correcto establecimiento de un cultivo. Sin embargo, con el transcurso del tiempo quedó demostrado que nuevas tecnologías pueden lograr resultados similares o aún mejores, con un mayor cuidado del ambiente en general y del suelo en particular. Surgió así la siembra directa, un sistema que ofrecía la posibilidad de contribuir al desarrollo sostenible del sector agrícola en diferentes ambientes. Aparece un librito que publicó Horizonte, acá era una imprenta que estaba ligado no sé qué, de los Philip y Ian, dos primos, en Kentucky. Y ahí habla del no manejo, primero la mini labranza, y de ahí pasaron a la cero labranza, non-tillage en inglés. Y en casa, ahí en el campo de General Roca, empezamos a preparar los suelos sin tocar. ¿Qué herbicida teníamos? El gramoxona. Y empezamos secando, no dejábamos venir ningún lluvio. Lo dejábamos venir y lo secábamos para mantener la humedad. Se llegó a tener una cobertura, que es lo que hay que buscar en siembra directa. La cobertura, como habrán hecho abuelos tuyos además, cuando hacían un almácigo le ponían pasto encima para que la humedad no se fuera. En ese fundamento tan simple, que hoy la gente, para hacerle entender eso, cuesta trabajo. Hoy se avanzó, no hay nada que decir, la siembra directa va con el 70% ya decidido el productor a aplicarla. Segundo segmento de este especial dedicado al Día del Agricultor, en el que intentamos reflejar los cambios experimentados en la actividad de este a lo largo de la historia. Vamos a ocuparnos un poco más de las herramientas. La llegada de la maquinaria agrícola se cuenta a partir de la aparición de la primer segadora, que fue patentada en 1834 por un norteamericano. El arado, instrumento básico del agricultor, tuvo sus inicios en Inglaterra hacia fines del siglo XI. Los primeros modelos fueron fabricados en hierro. La perfección de este elemento fue alcanzada en 1837 por John Deere, un herrero de Illinois, Estados Unidos, a partir de su producción en acero. La cosechadora moderna no apareció hasta principios del siglo XX. Antes de eso, las tres funciones, cortar, trillar y limpiar, eran realizadas con diferentes instrumentos. Pero a comienzos del siglo XIX, Cyrus McCormick introdujo la segadora mecánica. El artefacto impulsado por caballos funcionaba utilizando una sierra alternativa. Otra persona manualmente apartaba el trigo de la parte trasera, el cual debía ser recogido por una tercera persona. El próximo paso incluía separar el grano del tallo. A mediados del siglo XIX se comenzó a usar una trilladora mecánica que aumentó mucho más la producción. La misma poseía unos dientes rotatorios que despojaban al grano de la cáscara.
J.L. Case fue realmente clave en el desarrollo de la máquina trilladora. Al principio eran impulsadas por el hombre a través de una manivela. Con el desarrollo de Case se utilizó la fuerza de los animales. La compañía Case continuó mejorando la tecnología del trillado. Las trilladoras impulsadas a vapor prevalecieron hasta los años 30. La agricultura dio otro paso gigante con la creación de la máquina segadora y trilladora, una máquina capaz tanto de cortar como de separar. Alrededor de 1910, los fabricantes introdujeron las trilladoras automotoras. Un equipo de 10 o 15 personas fue reemplazado por una persona y una máquina. Pero fue el tractor la invención que realmente transformó la agricultura. Esta maravilla reemplazaría a millones de animales que hasta allí eran utilizados para impulsar las obsoletas máquinas y que demandaban a su vez grandes extensiones de cultivos para su alimento. Los primeros modelos poseían motores de vapor de gran envergadura como las locomotoras, que consumían carbón y lanas para producir el vapor que impulsaba las ruedas. Estas demandaban increíbles cantidades de agua y combustible para generar relativamente poca energía. En su mayor parte, los tractores a vapor permanecieron en actividades suplementarias, accionando aparatos fijos. Fue recién hacia finales del siglo XIX, gracias a la aparición de los motores a gasolina, que el tractor cobró preponderancia y resurge en esta historia el nombre de John Deere. A partir de allí, la compañía extendió su línea de productos. En el siglo XX, el tractor se convirtió en la piedra angular de la agricultura. Los fabricantes introdujeron mejoras como las maquinarias hidráulicas, las juntas de cardán para poner a funcionar a los equipos y el lujo de una cabina. Al mismo tiempo, las cosechadoras se volvieron más cómodas, sofisticadas y productivas. Pero esta evolución tornó cada vez más caros a los equipos de punta, por lo que los agricultores se vieron obligados a cultivar cada vez más hectáreas para obtener ganancias, y los pequeños productores encuentran cada vez más difícil la supervivencia. Una sumatoria de hechos y factores que en definitiva atentaron contra las colonias y los asentamientos rurales, motivando una suerte de éxodo tanto de los peones como de los propietarios de las tierras desde el campo hacia las ciudades. Los tractores trajeron consigo chacras más grandes y menos chacareros. Los tractores y la siembra directa llenaron los campos, ayudando a alimentar a una creciente población metropolitana. Hay una pasión por mover el suelo en el productor, tal es así que todavía hay algunos. Te digo, vos vas buscando por la zona de Armstrong, que vos pasabas el arroyo Tortuga y te encontrabas. La capacitación que habían adquirido los ingenieros que salían de la facultad, siembra directa no había una materia. Porque para saber de siembra directa tenés que haber mordido la tierra. Nadie puede ser como considerarse el que inventó la siembra directa. Esto nace tal vez por la capacidad de los productores mismos acá. Como es tan sencillo, esto que viene ahora es muy difícil. Porque todo se va haciendo difícil a medida que dejó de tener sacrificio. Es decir, el sacrificio de la siembra directa está en el conocimiento ahora. Último segmento de este programa especial que realizamos en homenaje al agricultor. Seguimos resaltando los aspectos que signaron la evolución de su actividad. Hasta aquí nos ocupamos en profundidad del progreso de las herramientas, pero las innovaciones tecnológicas no han estado restringidas a la maquinaria agrícola. Posiblemente, el mayor cambio en la agricultura provino con el creciente uso de los fertilizantes a mediados del siglo XX. A medida que crece la cosecha, los nutrientes son extraídos del suelo y deben ser reabastecidos para un cultivo más saludable el año siguiente. El método es muy antiguo. Los chinos utilizaban abono animal. Los romanos usaban estiércol de aves y compuestos de los desechos. Después de la Primera Guerra Mundial, las compañías que producían nitratos sintéticos para los explosivos comenzaron a utilizar el nitrato en los fertilizantes.
Pero los fertilizantes no fueron la única razón para el aumento de la producción mundial de alimentos. La semilla cambió. En el mundo biotecnológico de hoy, los científicos pueden alterar las características de la planta casi de la noche a la mañana. Los productos modificados genéticamente son el resultado de una tecnología tan controvertida como poderosa. El adecuado control de las malezas fue otro de los aspectos condicionantes de la agricultura moderna. El gran auge de la siembra directa tiene su correlato en la aparición de herbicidas como el glifosato y de las sojas resistentes. Laboreo de suelo, habían aparecido, te juro, todos los implementos más sofisticados para poder primero arar, después rastrear, después el vibro, después todos los sistemas de trabajo que ya dejaron como los suelos. No te podía imaginar, pero claro, con el Roundup y la RR, ahí empezó la gran batalla. Las malezas eran una de las cosas que sinceramente fue siempre el drama del manejo de los cultivos. Porque ¿qué herbicidas tenían? Prácticamente era la azada en el maíz. Al igual que el resto del mundo, la agricultura ha atravesado una evolución tecnológica en los últimos 20 años. La vanguardia en esta materia se identifica con los equipos de geoposicionamiento y los monitores de rendimiento. Este es el soporte para un nuevo estilo de agricultura llamada sitio específico o agricultura de precisión, que trata al campo no como una unidad, sino como un grupo de unidades más pequeñas con diferentes necesidades. Con una muestra del suelo se obtiene un mapa computarizado de los requerimientos nutricionales del campo, con sus variaciones dentro de este. El sistema GPS también es usado durante la cosecha. Su monitor computarizado puede decir cuánto grano está siendo cortado y determinar así la productividad de cada sector. Esta tecnología avanza de tal manera que hoy existen equipos capaces de trabajar sin un operador. El campo moderno se ha convertido en una empresa dedicada a la producción de materias primas para la alimentación y como tal debe tener una visión modernista que implica cálculo, planificación y tecnología que permitan asegurar el máximo rendimiento en cada explotación. El productor tiene que hacer su rotación, porque un solo cultivo es cierto. Es la destrucción de nuestros suelos también, aunque sean siembra directa. Esto de los 3 cultivos no es fácil para ponerlo en la mente del productor. La agricultura es un arte milenario, pero que ha evolucionado de manera insospechada, fruto del trabajo del hombre, del agricultor, que ha sabido perfeccionarse para producir cada día más y mejor. De la semilla hasta la góndola, su labor es muy eficiente, ya que la producción de alimentos se ha transformado en un negocio sofisticado que engloba la ciencia, maquinaria agrícola manejada por computadora y muchas veces técnicas controvertidas. La productividad seguirá aumentando y significa que habrá menos agricultores compitiendo con el medio para tratar de mantenerse. Mientras tanto, el agricultor continuará en el campo, buscando dar alcance a las nuevas tecnologías, trabajando largas horas en la tierra, preocupados en lo que hacen y alimentando al mundo. Los agricultores han sido protagonistas de un vertiginoso proceso de cambios que ha involucrado la ciencia, la tecnología y la mecanización. Las interminables labores en el campo fueron reemplazadas por largas horas de estudio, de capacitación. La agricultura moderna demanda de un proceso de actualización constante respecto de las prácticas y los materiales a implementar. Esto hizo que se disminuyera considerablemente las horas dedicadas a diario al contacto con nuestro suelo, esa comunión que genera el amor a la tierra. Por ello, en una idea muy personal, creo que hoy debemos calificar a nuestros agricultores por el grado de compromiso que tienen con esa tierra respecto de su cuidado y preservación. Debemos tomar conciencia que la tierra que heredamos de nuestros padres nos ha sido prestada por nuestros hijos.
Feliz día, agricultores, y gracias por compartir con nosotros este homenaje.